Guaguauca. Cierto día se encontraban Darío y Eloy, dos grandes amigos, paseando de noche por las calles de Tulcán, con ansias de llegar a su casa. De la nada empezaron a escuchar unos chillidos. ¿Tú también lo escuchas, Darío?, preguntó Eloy asustado. Sí, no tengo ni idea de dónde vienen esos ruidos, pero sea de donde sea, no tengo buenos presentimientos. Además, ya es muy tarde. Mejor ignóralos y caminemos rápido. Sin darse cuenta, dejaron de escucharse los chillidos. Al cabo de un rato, Darío tomó un camino distinto para dirigirse a su casa. Después de despedirse, Eloy, a punto de llegar a su casa, encontró una manta con un gran bulto dentro. Picado por la curiosidad, decidió ir a revisar qué había dentro. Al desenrollar la manta, encontró un bebé muerto. Le resultaba conocido, sin embargo, no le podía ver bien el rostro, así que dejó el bebé enrollado donde estaba. Eloy se dio la vuelta e iba a empezar a caminar, cuando de pronto escuchó un chillido parecido al de antes, si bien más cerca. Se dio la vuelta para saber la causa de aquel sonido espantoso. Súbitamente, y sin poder analizar mucho la escena, se encontró al bebé de pie mirándole fijamente a los ojos. Eloy pensó que estaba alucinando. Entonces el bebé pronunció estas palabras: Hola, hermanito. Quizás no te contó nada mamá, pero yo te extraño. Un instante después el bebé había desaparecido.